Bien amigos, en este video quiero hablarles un poco acerca del uso básico de expresiones lambda en Java. Como ustedes saben, las expresiones lambda surgieron a partir de la versión de Java 8 y estas expresiones son conocidas también como funciones anónimas, las cuales nos permiten la ejecución de un código de forma específica o de forma particular. Estas funciones son muy útiles cuando queremos ejecutar un código que se va a utilizar, por así decirlo, una única vez. ¿Sí? Las expresiones lambda también son representadas o tienen una sintaxis, la cual podemos verificar a continuación. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una expresión lambda que está constituida por tres partes. La primera es la lista de argumentos, el operador y el cuerpo. Todo lo que es la lista de argumentos o parámetros debe estar encerrada entre paréntesis siempre y cuando su argumento, su parámetro, sea mayor a 1 y obviamente debe estar separado por una coma. Asimismo, el operador que utilizamos es la flecha hacia la derecha y el cuerpo también vamos a tener que utilizar en este caso llaves siempre que nuestro código implique más de una línea. ¿Sí? Entonces esta es la sintaxis básica de una expresión lambda en Java. Y en la descripción del video les voy a dejar el link a la documentación correspondiente de las expresiones lambda en Java para que ustedes puedan observar las diferentes formas que nosotros podemos utilizar e implementar este tipo de expresiones. ¿Sí? Aquí en el video vamos a hacer uso básico de algunas opciones y en esta documentación ustedes van a poder verificar el resto de múltiples funcionalidades que le pueden dar a estas expresiones. Asimismo les dejo en la descripción del video el enlace hacia la parte de las interfaces funcionales, que es donde radica el uso de las expresiones lambda. Aquí están todo lo que son los consumer, ¿sí? Por aquí tenemos todo lo que son vamos por aquí abajo, el predicate, ¿sí? Y algunas funciones, interfaces funcionales que podemos utilizar con las lambda. ¿Sí? Vamos a ir directamente ya a nuestro NetBeans para poder hacer algunos ejemplos básicos de cómo podemos hacer uso de esto, ¿no? Entonces vamos aquí a crear una clase y vamos a tener un método main para ejecutar por consola algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear aquí una lista, va a ser una lista de string y la misma vamos a colocarle aquí list nombres, voy a colocar aquí una lista de nombres, voy a hacer aquí un new array list de esto para poder inicializar esto y listo, ya tenemos aquí nuestra lista de nombres. Vamos a importar el array list y el list. Entonces a list nombres ya vamos a poderle ir seteando algún tipo de información. Vamos a añadirle aquí un string, vamos a ponerle aquí Ecuador, ¿sí? Vamos a colocarle países y asimismo voy a poder hacer uso de esto con algunos países. Vamos a colocarle aquí México, vamos a colocarle acá abajito Colombia y pongámosle Perú, ¿sí? Entonces ya tenemos cargado una lista de países y esa lista de países nos preguntaremos cómo podemos ejecutarla o cómo podemos mostrarla por consola. En un video anterior les había enseñado cómo hacerlo mediante un for, hacer un recorrido de cada uno de, en este caso los ítems, en este caso los registros, y ahora vamos a hacerlo mediante un for each que utiliza lambdas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente en list nombres vamos a hacer aquí un for each y como ustedes pueden ver, el IDE me autocompleta la parte que quería mostrarles, el consumer. El consumer es una interfase funcional
que vamos a poder revisar en esta parte. ¿Sí? Vamos a buscar aquí el consumer. ¿Qué hace el consumer? Como ustedes pueden ver, tiene una resección y lo que hace, mediante la traducción, dice que representa una operación que acepta un único argumento de entrada y no devuelve ningún resultado. ¿Sí? Si nosotros le damos un clic, nos va a llevar a todo lo que es esta interfase y aquí nosotros podemos ver la interfase funcional, ¿no? Aquí tenemos los métodos, el default del consumer, ¿sí? Y cómo podemos utilizarlo, ¿sí? Entonces esto es básico para poder utilizar la función lambda, ¿sí? En las interfaces funcionales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sabemos que recibe un consumer y que ese consumer simplemente lo que nos hace es aceptar el argumento de entrada y no retorna ningún resultado. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Asumimos que en list nombres, que es la lista de todos los países que tenemos, es un parámetro y ese parámetro obviamente lo queremos listar. ¿Cómo lo listamos? Haciendo un system.out.println y esto simplemente vamos a colocar aquí país. Entonces hacemos lo siguiente, vamos aquí a list nombres y vamos a poder visualizar toda la lista de nombres en consola, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí un run file de esto para que ustedes puedan verlo. Entonces aquí tenemos Ecuador, México, Colombia, Perú. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente haciendo uso de for each con un consumer en esta parte en donde le decimos que list es nuestra lista de países y en system.out.println pasamos ya el dato de forma, por así decirlo, individualizado, en el cual va a ir mostrando o pintando en nuestra consola cada uno de los países, ¿sí? Entonces esto es muy similar o podrías asimilarlo a cuando haces un for each y esta es la clase, la variable de la clase y esta es en este caso tu lista, ¿no? Recorrida a través de un for each directamente sobre la lista. Todo esto lo hacemos en una sola línea y nos ahorramos aproximadamente unas 3 a 4 líneas si lo queremos hacer simplemente con un for y ese for a su vez utiliza un size para poder hacer el recorrido de esta lista, saber cuántos registros tiene y como ustedes pueden observar nos ahorra mucho código, ¿sí? En una implementación más amplia nos podría ahorrar muchísimo código adicional. Bien, entonces comprobado esta parte, ahora lo que podemos hacer es algo un poco más avanzado. Vamos aquí a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos ahora aquí a tener simplemente una lista, pero vamos a tener una lista de otro tipo. Vamos a tener ahora de una lista de enteros de tipo integer, ¿sí? Entonces vamos a irle cargando a esta lista algunos valores. Vamos aquí a colocarle un 10. Vamos a cerrar esto y vamos a duplicar esto hacia abajo, ¿sí? Entonces vamos a ir colocando otros valores y aquí vamos a colocar el 5, vamos a colocar el 18, vamos a colocar el 21, acá coloquemos el 42 y finalmente coloquemos el 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el listado de estos números, pero utilizando ya filtros con lambdas. Entonces, ¿cómo podemos usar este tipo de filtros? Vamos a hacer uso de la API string. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente utilizamos nuestra lista y con la lista vamos a hacer un punto y a buscar lo que sea el string, ¿no? Con esto obtenemos todo el string de esta lista, toda nuestra fuente de datos y a esto ya la clase nos permite utilizar filtros, ¿sí? Los filtros trabajan con predicate, que también es otra interfase funcional que podemos ver en la parte de la documentación correspondiente a aquí. Predicate, ¿qué nos hace? ¿Sí?
nos permite representar un predicado, una función con valor booleano, ¿no? De un argumento. Entonces, un predicado es algo que nosotros en lenguaje podemos asimilarlo como es lo que se dice del sujeto, ¿no? Entonces, aquí directamente estamos trabajando sobre una lista de números, entonces vamos a poder aplicar sobre esa lista alguna condicional, ¿sí? Para poder validar algún valor, algún dato, en este caso de números, pero si tuviéramos un objeto, una clase persona, una clase empleado, podríamos aplicarlo sobre cada uno de sus atributos. Entonces, para continuar, simplemente seteamos la entrada, ¿sí? Vamos aquí a asimilar que estas son edades. Entonces, vamos a colocar aquí edad. Recuerden que esto simplemente es el argumento o el parámetro que yo paso sobre mi expresión lambda, que sería esta parte, y que puede ser cualquier nombre, ¿no? Ustedes aquí pueden poner simplemente una E, una D, no tiene mayor relevancia. Lo que tiene relevancia es que este parámetro, para utilizarlo aquí en el cuerpo, obviamente debe tener el mismo nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar todos los datos en los cuales la edad sea mayor o igual. Vamos aquí a hacerlo mayor o igual a 18. Entonces, podríamos decir que son mayores de edad. Entonces, lo siguiente para poder validar esto es hacer un for each para poder recorrerlo. Y asimismo utilizamos otra expresión lambda, la cual le pasamos un list, y este list lo vamos a hacer aquí con un show, un system.out.println, para poder conocer los datos al interior. Entonces vamos a colocarle aquí edades. Vamos aquí a hacer un más para concatenar esto y vamos a colocarle aquí el list correspondiente. ¿Sí? Entonces vamos a guardar esto y vamos a hacer un run. Entonces vamos a verificar la consola y como podemos verificar nos lista exclusivamente los datos que son mayor o igual a 18, es decir, el 18, el 21 y el 42. ¿Sí? Entonces, si nosotros cambiamos esto, vamos a hacer aquí un menor o igual a 18, nos debería listar los en este caso lo contrario, ¿no? Vamos a verificar esto y aquí tenemos, ¿no? Tenemos el 10, tenemos el 5, el 12 y el 18. ¿Sí? Asimismo, ustedes pueden, dentro de este filtro, añadir nuevas condiciones, ¿no? Pueden colocar aquí en este caso, un ampersand y validar que la edad, ¿sí? Esté dentro de un rango que sea mayor o igual a 18. Vamos a volver al ejemplo anterior, pero que también la edad sea menor o igual que el valor, pongámosle aquí 35. Entonces nos debería listar solamente dos valores. ¿Sí? Vamos a guardar esto y a correrlo. Hagamos el run file y aquí tenemos, ¿no? Nos muestra el rango de valores que se encuentran dentro de mayor o igual a 18 y menor o igual a 35. En este caso se queda por fuera el número 42. ¿Sí? Entonces tenemos otro ejemplo y ahora vamos a hacerlo con una clase. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a borrar todo esto, vamos a crear algo desde cero. Vamos a crear, asimilando que el lambda básico es una clase moneda, vamos a añadir unos atributos. Entonces vamos aquí a colocar private integer código. Vamos a colocar aquí otro private, en este caso string moneda. Vamos a colocar private string descripción y un private de tipo float
para definir el valor, ¿sí? Entonces creamos aquí nuestros getter and setter, ¿sí? Marcamos todo y asimismo creamos nuestro constructor. Insertar código constructor, marcamos todo para que el constructor reciba todos los datos y generamos. Con ello ya tenemos nuestra clase, por así decirlo, moneda, sin embargo se llama Landas básico, y lo siguiente ya es poder trabajar en el static void main, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí vamos a crear una lista, pero esta lista ya no va a ser de tipo integer o de tipo string, sino que va a ser directamente de nuestra clase en donde hemos creado todos nuestros parámetros. Entonces, de tipo lambda básico, ¿sí? Le hubiera cambiado el nombre, pero vamos a dejarla de esta forma solamente por el ejemplo. Entonces creamos aquí una lista. Esta lista hay que inicializarla. Vamos aquí a colocar que es de tipo ArrayList y ya la tenemos instanciada. Y vamos ahora a añadirle datos. List.add, y lo que tenemos que hacer aquí es mandar un objeto de tipo lambda básico que va a ser de esta forma, ¿no? Tiene que recibir todo esto. Entonces hacemos un new lambda básico y aquí debemos pasar todos esos parámetros. Entonces vamos a ponerle código 1, es un entero, un string, que es el nombre de la moneda, vamos a colocarle Bitcoin, y también va a necesitar una descripción. Esta descripción va a ser, por ejemplo, las iniciales. Sí, aquí me equivoqué, es un coma. Aquí también una coma y finalmente el valor. ¿En cuánto está el Bitcoin? Me parece que está en $61,000. Asimismo tengo que repetir esto para ir llenando por lo menos unas 3 monedas. Entonces el segundo vamos a ponerle Ethereum, ETH, ETH. El valor me parece que está en 4100, algo así, algo referencial simplemente. Y como último vamos a colocarle al querido Cardano. Vamos aquí a colocarle ADA. Y su valor me parece que está bastante bajo, está como en $1.97, 96 centavos. Entonces vamos a seguir con esto y ahora sí vamos a ver cómo podemos recorrer esto. Es lo mismo, solamente que ahora estamos trabajando con una clase. Entonces hacemos lo mismo, utilizamos la lista y de esa lista hacemos un for each. Ese for each trabaja con un consumer, que es una interfase funcional como lo habíamos explicado anteriormente, y esto de aquí ya lo podemos recorrer con el lambda. Vamos a hacer aquí un south, completamos esto, vamos a borrar este punto y coma que nos autocompleta el NetBeans y vamos a colocar aquí moneda. Solamente queremos extraer el dato de la moneda. Entonces, como recibimos un objeto tipo lambda básico, simplemente hacemos un get moneda, que sería el nombre. Entonces, si esto lo ejecutamos acá abajo en la consola, hacemos un run, vamos a obtener las 3 monedas, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos usarlo ya con clase, bastante básico. Pueden ustedes ir practicando un poco para hacer usos de lambda un poco más avanzados. Espero hacer un video un poco más avanzado y con otros ejemplos. También pueden utilizar esto para el uso de filtros, ¿sí? Vamos a comentar esto y vamos a hacer aquí una lista, y lo que vamos a hacer es el uso de la API string, ¿sí? Para poder hacer uso de filtros. Entonces aquí vamos a colocarle un filter que usa un predicate, y este predicate lo que va a hacer es que vamos a trabajar con asimismo vamos a colocarle aquí val para que sea un poco más entendible. Ese val queremos hacer un filtro cuyo valor, en este caso el valor de la moneda, vamos a obtener el valor de, aquí está get valor, y este get valor queremos que sea mayor
vamos a colocarle aquí $5.000. Entonces, este valor tenemos que, una vez que ejecutamos el filtro, vamos a hacer un for each para mostrarlo en consola los resultados. Entonces vamos aquí for each y hacemos lo mismo que hacíamos arriba, ¿no? Pasamos un list y este list lo pasamos en el south println. Entonces borramos esto y colocamos aquí cuál es la moneda que su valor es mayor a 5.000. Entonces vamos a colocar aquí list.getMoneda, el nombre de la moneda, ¿sí? Vamos a guardar esto, limpiamos la consola y hacemos un run. Y ya les explico un poquito cómo funciona esta parte, ¿sí? Lo que hacemos es el uso de la API string para poder utilizar el filtro. El filtro lo que nos hace es de toda nuestra lista solamente obtenernos lo que los datos, los registros, que su valor, en este caso el tercer parámetro, bueno, el cuarto, sea mayor a $5.000 $5.000, 5.000. Entonces todo esto que está aquí ya está filtrado. Y lo segundo que hacemos es recorrerlo y mostrarlo por consola. Y solamente obtenemos el nombre. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí queremos que su valor sea mayor a 4.000, ya entraría Ethereum. Y si guardamos esto y recorremos, vamos a poder obtener las dos monedas, ¿no? Entonces tenemos aquí Bitcoin y Ethereum, ¿sí? Entonces esta es la forma básica en cómo podemos utilizar lambdas con interfaces funcionales. Obviamente ya esto nos provee el JDK de Java, algunas interfaces funcionales que ya se encuentran listas para ser implementadas con el uso de consumer, de predicate, y existen otras adicionales que ustedes pueden ir revisando en la documentación, ¿sí? Esperemos hacer otro video en el cual podamos jugar un poco más con el tema de filtro, que es muy útil cuando tenemos listas de información y no queremos, por ejemplo, me pasó un caso a mí en el que yo quería extraer de una base de datos toda una lista de valores, y esos datos, por ejemplo, eran compras o eran información que registraban ciertas personas, y por ejemplo extraía toda la información, y para extraer algo más simplificado quería hacer uso de una nueva consulta a la base de datos. Entonces eso obviamente consume muchos recursos si varias personas lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces con el uso de lambdas y la API string sobre una lista o sobre un map, podemos hacer una disminución tanto de código como de tiempo de ejecución de nuestro programa para optimizar de mejor manera el tiempo. Entonces esperemos en un nuevo video mostrarlo, ¿sí? Hasta aquí el video. Si les ha sido de utilidad, no se olviden de dejar un like, y conmigo hasta aquí. Saludos cordiales.